Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea Gómez, del grado 8.1 de la José Miguel de Restrepo y Puerta, y hoy les vengo a contar del capítulo 135 del libro de 100 años de soledad en adelante. Este capítulo comienza con que hay un matrimonio que está a punto de acabarse, que es el de Petra Jotés y Aureliano II. Nos cuenta que Aureliano II trató de desagraviar a Petra Cotés haciéndola disfrazar y tomándole un retrato de reina de Madagascar. Entonces, justo cuando Fernanda vio eso, cogió sus maletas y se fue. Y Aureliano II salió tras ella y como ella se iba a ir de Macondo, salió y la alcanzó llegando al camino de la ciénaga. Entonces, justo ahí, él le suplicó que regresara y ella regresó. A Petra Jotés en realidad no le molestaba nada esto, ya que Petra Jotés dijo que cuando él era un niño, ella lo sacó del cuarto de Melquiades y lo sacó del cuarto de Melquiades y le dibujó unas fantasías y cosas que en realidad eran irreales. También nos cuenta de que ella le moldeó su carácter a Aureliano II. Entonces a ella no le preocupaba el hecho de que él hubiera salido tras Fernanda y no se hubiera quedado con ella. Bueno, el libro en sí también nos cuenta que Petra Cortés había logrado hacer a Aureliano II una persona muy reservada y muy esquiva, una persona muy esquiva. Bueno, aunque ella también le había infundido el placer de la parranda, el despilfarro también. Esas eran las cosas que le había infundido Petra Cotés a Aureliano II. Bueno, entonces, de tantas cosas, porque Aureliano II estaba tratando de que la que terminara la relación fuera Petra Cotés, entonces por eso estaba actuando de una forma que estaba tratando de hacer que ella le terminara el matrimonio, y ella llegó un momento un día y lo frenó y le dijo que era porque él se quería casar con la reina, entonces que por eso es que él estaba actuando de esa manera. Y Aureliano II en ese momento fingió un colapso de cólera. También nos cuenta la historia de que él en ese momento se sintió incomprendido y ultrajado con lo que le dijo Petra Cotés y no volvió a visitarla, de hecho. Pero en cambio a la vez Petra Cotés ella no perdió ni un solo instante de su dominio y magnífico, su magnífico dominio de fiero en reposo, nos dice la historia. Bueno, también nos cuenta de que ella oyó los cohetes de la boda, oyó la música y oyó todo lo que estaban celebrando por la boda que estaban haciendo, que era un bullicio y una alocada parranda pública. Bueno, y todo esto justo fue idea de Aureliano II. Bueno,
Aureliano II volvió a la casa tal como lo había previsto Petra Cotés, tan pronto como pasó la luna de miel, y llevó a varios de sus amigos en ese entonces y los llevó junto con él a la casa de Petra Cotés. Bueno, entonces fue y los llevó, pero llevó a unas personas que tienen ciertos tipos de labores. Por ejemplo, él llevó a sus amigos que unos eran fotógrafos ambulantes, que traían el traje y la capa de armiño sucia de sangre. Bueno, también traían eso, porque esa capa de armiño era la capa que traía Fernanda después del carnaval, con la que hizo vestir a Petra Cotés de reina de Madagascar. Bueno, con esa. Bueno, a las 7 de la noche cuenta la historia que lo recibió pues en la cama. Al igual, tenía apenas 2 meses de casados. Ellos dos tenían 2 meses de casados. Pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no iban muy bien, pues entre ellos, en el hecho nupcial de ellos dos. Y también nos cuenta la historia que justo en ese instante sintieron la vergüenza, la venganza consumada. Sintieron el delicioso placer de la venganza consumada. Bueno, 2 días después, ellos trataron de separarse. 2 días después ellos trataron de separarse, arreglar los términos para poder separarse. Y ella comprendió que iba a necesitar, para que los dos se comprendieran más paciencia. Bueno, las dos trataron de facilitar las cosas con una increíble sumisión. Bueno, de hecho, ellos dos se separaron, pero había solamente una cosa por la cual Petra Cotés sabía que él iba a volver, y es porque él siempre decía que tenía unas botas de charol que él quería usar el día de su muerte. Entonces ella justo previno que él iba a ir, aunque sea pues por las botas de charol que él había dejado en la casa de ella. Ese era el único motivo que tenía Aureliano II para ir a la casa de Petra Cotés. También nos cuenta la historia de que esas botas estaban envueltas en un baúl que conservaban. Bueno, la noche de bodas, Aureliano II comprendió que iba a volver y que necesitaba volver a la casa de Petra Cotés. Incluso mucho antes de que tuviera la necesidad de ponerse sus botas de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Fernanda era una mujer que había crecido y vivía a 1000 kilómetros del mar. Dice que es en una ciudad con callejuelas de piedra, una ciudad en donde los 32 campanarios tocaban a muerto en esa ciudad. Habían carrozas de virreyes y era una noche de espantos. Los 32 campanarios que habían en esa ciudad tocaban a muerto
Tocaban a las 6 de la tarde. Justo ella vivía en la casa señorial. Y en la casa señorial habían una embaldosada de los sepulcrales. Y jamás se conoció el sol, porque era una casa muy oscura, que era la que vivía a 1000 kilómetros del mar. También nos cuenta la historia de que justo el aire había muerto en el patio, en el jardín. Dice que Fernanda no tuvo otra noticia más que los melancólicos ejercicios de piano que ejecutaba. Mientras ella crecía, o sea, en su pubertad, ella no tuvo otra noticia que los melancólicos ejercicios de piano que ella oía por una vecina que los tocaba. Durante muchos años, durante bastantes años. Bueno, su madre estaba muy enferma. De hecho, dice que su madre estaba verde, de que su madre estaba... Bueno, decía que en el cuarto la madre de Fernanda estaba muy enferma, verde y amarilla, bajo la polvorienta luz de los vitrales, y que escuchaba las escalas metódicas. Las escalas metódicas, tenaces y descorazonadas. Bueno, entonces pensaba que estaba en el mundo mientras ella tejía coronas fúnebres. Bueno, siendo ella muy niña, una noche vio pasar hacia el oratorio a una hermosa mujer vestida de blanco, que atravesó el jardín. Lo que más le asombró, de este hecho a ella, es que se sintió exactamente a ella al verla pasar. Entonces, justo en ese momento, le dijo su madre, que era la bisabuela de ella, y que se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos. Pues bastantes años más tarde, Fernanda se comenzó a sentir incluso como su bisabuela. Bueno, entonces nos cuenta la historia que Fernanda una vez puso en duda la visión que había visto sobre su bisabuela en la infancia. Pero a su madre no le gustó que ella fuera tan incrédula. Al igual, ellos eran inmensamente ricos y poderosos. Y también su madre le dijo que un día sería la reina. Y ella se lo creyó. Porque, de hecho, en esa casa donde ellos vivían, ella ocupaba una larga mesa con manteles de lino y servicios de plata, para tomar solamente una taza de chocolate con agua y pan. Bueno, y pan dulce. De hecho, hasta el día de la boda, ella soñó con el reinado de leyenda, con el reinado que siempre había soñado y le habían prometido. Don Fernando tuvo que hipotecar la casa. Don Fernando era el padre de Fernanda, para comprarle un ajuar. Al igual, ellos tenían una vasinilla de oro en donde Fernanda hacía sus necesidades y donde estaba el escudo de la familia. Un escudo de armas que ellos de hecho tenían allá.
Ella, por primera vez, logró salir de su casa a los 12 años cuando iba en un carruaje para un convento que ella iba, que quedaba a 2 cuadras. Y solamente tenía que llevarla en un coche de caballos al convento, aunque quedaba demasiado cerca. Eso fue la única vez que Fernanda salió de pequeña. Aunque de hecho sus compañeras de clase se sorprendían mucho, y las monjas que estaban allá, las hermanas les decían que ella un día iba a ser reina, pero de hecho sí se lo creyeron, porque ella casi siempre se sentaba en un espaldar muy alto y ni siquiera se mezclaba con nadie durante el recreo. De hecho, era la mujer más hermosa de allá, la más distinguida y más discreta que ellas hubieran visto alguna vez en su vida. Al cabo de 8 años, por ejemplo, cuando ella tenía 20 años, ella aprendió bastantes cosas. Una de las cosas que ella aprendió a hacer prácticamente era a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros, de temas de Dios con el Papa, de apologética con los arzobispos, y a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros. A eso ella logró aprender bastante. Cuando volvió a su casa, donde su padre, a tejer palmas fúnebres, encontró su casa saqueada. Quedaban apenas algunas de las cosas, por ejemplo, muebles y demás útiles domésticos en sí. Habían sido cada uno vendidos para reemplazar por cada uno de ellos los gastos para la educación de Fernanda. Don Fernando estaba ese día vestido de negro. Tenía un cuello laminado y una leontina de oro, pues atravesada por el pecho, y una moneda de plata para los gastos domésticos. Él se llevaba coronas fúnebres terminadas la semana anterior. En pocas ocasiones salía a la calle. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en pocas ocasiones salía a la calle. En pocas ocasiones que él salía a la calle regresaba. La verdad, nunca llevó amistad así íntima, personal, con nadie. Fernanda empezaba a perder inclusive la ilusión de ser reina. Un día sonó el portón de la puerta y abrió un militar apuesto que tenía ademanes ceremoniosos y tenía una cicatriz en la mejilla. Y se encerró con su padre, ella se encerró con su padre en el despacho. Él se encerró con el padre de Fernanda en el despacho. Después fueron a buscar a Fernanda porque tendría que hacer un viaje muy largo. Y así fue como llevaron a Fernanda a Macondo. En un solo día se la llevaron. Y durante años sus padres le habían escamoteado la realidad, colocándole cosas que en realidad no existían, cosas fuera de la realidad, fuera de lo común. Y en realidad este viaje de ella hacia Macondo fue como un salto a la realidad, un salto que prácticamente le hizo caer en cuenta de ella de que la realidad no era como sus padres se le estaban dibujando.
Bueno, en esta historia también nos dice que de regreso a casa, Fernanda se encerró a su cuarto a llorar. Y al igual don Fernando, aunque le suplicó y le dio explicaciones y le dio todo, ella no paró de llorar y en realidad no le prestó tanta atención a lo que él decía. Se había prometido no salir del dormitorio hasta morirse, dijo Fernanda. Cuando Aureliano II fue a buscarla, se dio un golpe de suerte inconcebible. De hecho fue un aturdimiento de la indignación, por como era Fernanda. Eso fue lo que experimentó Aureliano II. Ella le había mentido para que él nunca conociera su verdadera identidad. Aureliano II, el día en que salió a buscarla, no había una dirección, entonces era muy inconfundible. Su oficio era ser una tejedora de palmas fúnebres. Entonces él comenzó a buscarla por esa ciudad y la comenzó a buscar hasta que él la encontró. Lo primero que él hizo fue preguntarle a todas las mamás que estaban en ese pueblo dónde estaba la doncella más hermosa. Y todas las madres fueron y le llevaron a sus hijas. Y él después preguntó que dónde vendían las palmas fúnebres y las mamás le dijeron que le llevaron las mejores palmas fúnebres que ellas tenían. Hasta que un día él llegó a una casa donde vio un cartelito pequeño, muy borroso y empolvado, que decía venta de palmas fúnebres, y allí fue donde él la encontró. Ok, entonces también esta historia nos cuenta de que ahí en Macondo fue cuando José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar a Macondo. De hecho, él fue el que fundó Macondo. Y el mismo páramo que atravesó, el páramo amarillo que atravesó, el mismo páramo atravesó Aureliano II. Bueno, en ese cartoncito decía: se venden palmas fúnebres. Desde ese momento, Fernanda abandonó la casa donde estaban sus padres. Cuando él fue a visitarla, se llevó una sorpresa una reacción que él tomó, porque él no sabía que Fernanda había estudiado en un convento. Entonces, justo cuando él entró a la habitación, se llevó la grata sorpresa de que Fernanda era una hermanita de la caridad. Así la describe él. Y eso fue lo que él le dijo. Y se rió. Y nunca logró. Así pues, un mes después de que pasó todo esto, no logró de que Fernanda se quitara el camisón que traía encima. Bueno. También la historia nos cuenta de que Fernanda había visto a su marido que había vuelto al lecho de Petracotés. Él, según estaba casado con Fernanda, a la vez volvió al lecho de él, porque Fernanda y él se habían casado.
Ok, entonces también al final de todo la convenció de que se quitara lo que traía encima. Aureliano II era una persona muy cariñosa con Petra Cotes y con Fernanda. De eso se dio cuenta Fernanda, se dio muy cuenta. Iban a hacer un pacto y era pues que para que estuvieran bien los tres, pero Fernanda no estuvo de acuerdo e ignoraba la realidad. Ok, entonces, sin embargo, nadie logró convencer a Fernanda de que utilizara el baño simple que todo el mundo utilizaba. Porque recuerden que ella al principio utilizaba una vecinilla de oro para hacer sus necesidades. Amaranta, para dirigirse a Fernanda, se dirigía en jeringonza, que es un lenguaje que se utiliza más que todo con la J y con la pues es algunas de las palabras que ella hablaba era FD, FLAS, FAQUE, FLF, eran algunas de las palabras, pero eso era para que Fernanda no se diera cuenta de lo que ella decía. Y por eso ellos dos tenían casi siempre problemas. Un día no volvieron a dirigirse la palabra desde que tuvieron una serie de discusión fuerte. Desde aquel momento esas dos nunca más volvieron a hablar. De hecho, hay otro personaje que aparece en esta historia y es Úrsula. Úrsula es la mamá de José Arcadio II, que ahora lo vamos a ver en esta historia. Entonces, les estaba contando de que en la historia también nos dice de que Fernanda intentó poner varios hábitos a la familia, hábitos que eran heredados de sus padres, eran hábitos que eran para cada cosa. Por ejemplo, ellos dicen que se sentaban en una mesa que tenía manteles de lino y candelabros y servicios de plata. Y justo ellos se sentaban y tenían que rezar antes de comer. Y entonces los vecinos comenzaron a decir de que prácticamente cuando ellos se iban a sentar a comer era una misa. Y para casi todo ella imponía sus reglas, imponía sus costumbres, que era desde donde ella venía. Y Amaranta y Fernanda chocaron desde la primera vez y se decían puras indirectas cuando se veían las dos. Entonces, el primero que se rebeló y que no quiso seguir estas costumbres fue José Arcadio II. Pero al igual la costumbre se había impuesto, como era la costumbre de rezar antes de la cena. Y llamó mucho la atención de los vecinos, pero también otra de las personas que no se dispuso a hacer lo que Fernanda pues suponía hacer con la familia y con la casa en sí, fue Úrsula. Y Úrsula fue una de las personas que no comenzó a hacer lo que Fernanda aún decía, los hábitos que decía, comenzando por lo primero. Ella llegó a hacer que la casa fuera un poco más oscura, ya que las puertas de la casa que parecía que siempre estaban abiertas a todo el público y a todas las personas terminaron por cerrarse, ya que ella decía que tenía el pretexto, ya que ella tenía el pretexto de que la luz recalentaba los dormitorios y así se cerraron para siempre las puertas de esa casa. Otra de las modificaciones que hizo ella en esa casa fue que cuando las personas entraban, siempre había una sábila y un pan pegados al techo y ella lo reemplazó por un nicho del corazón de Jesús. El coronel Aureliano Buendía alcanzó a ver esos cambios de una manera drástica
que estaba haciendo Fernanda. Y él aún así le protestó a Fernanda que se iban a que iban a terminar peleando contra el régimen conservador, iban terminando, pues que iban a darle placer para poner al rey en su lugar. Al igual, Fernanda trató de no tropezar con él. Inclusive había en la familia uno de los negocios de repostería y animalitos de caramelo que por Fernanda fue considerado como un pecado, que ese negocio lo mantenía Santa Sofía de Piedad por voluntad de Úrsula y justo llegó Fernanda y liquidó ese negocio del todo. Otras de las cosas que nos dice aquí en la historia también es que Fernanda le molestaba íntimamente el espíritu independiente del coronel, ya que no le gustaba que, pues ya que la exasperaban, o sea, no le gustaba sus tazones de café a las 5, o el desorden en su taller, su manta deshilachada, la costumbre de sentarse en la puerta de la calle, muchas de las cosas que a ella le molestaban. Bueno, también podemos ver más adelante que dice que cuando Fernanda y Aureliano II decidieron tener su primer hijo, lo iban a llamar, pues, o sea, cuando ellos tuvieron el primer hijo, le pusieron el nombre de su bisabuelo, al igual solamente tenía un año de haber llegado. Solo que la diferencia es que cuando nació la primera hija, le pusieron Renata Remedios, pero le pusieron Renata Remedios por voluntad de Fernanda y por voluntad de Úrsula, porque Úrsula quería que se llamara Remedios y Fernanda quería que se llamara Renata, entonces le pusieron Renata Remedios, porque Aureliano II fue el mediador para ponerle ese nombre a la niña que iba a nacer. Pero en cambio las personas que la conocían de cerca y algunas personas de la familia, a ella no la llamaban ni Renata ni Remedios, la llamaban Meme. Ese era el diminutivo, el hipocorístico de Renata Remedios. Bueno, entonces, al principio Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo sí lo comenzó a hacer. Pues más que todo de su padre. Pues hablaba de él como un ser excepcional en la mesa. Aureliano II, aún así, estaba asombrado de la intempestiva magnificación del suegro. Y al igual, pues se burlaba de eso, se burlaba detrás de la esposa, cuando ella estaba hablando de su padre. Al igual, de todas formas, él había dicho que de toda forma de vanidad se estaba convirtiendo en un santo. Y al igual ellas estaban riéndose de la forma con la que ella describía a su padre, con la que Fernanda describía a su padre. Bueno, Úrsula, como siempre, estaba muy celosa de la armonía familiar. Al igual, hay un dato muy importante y es que Úrsula se estaba quedando viejita y se estaba quedando ciega. Esos son unos de los datos más importantes en ese momento, en esta historia. Bueno, también también decía aquí en la historia que se acostumbraron a pensar pues todos los niños se acostumbraron a pensar en su bisabuelo, pues en su abuelo, como un ser legendario, que les transcribía pues versos, cartas y les mandaba en Navidad con un cajón de regalos que les llegaba cada día pues especial de Navidad en los cuales se reunía toda la familia. Un cajón de regalos que cabía por la puerta de la calle era en realidad
uno de los mayores desperdicios del patrimonio señorial. Bueno, ok. Aquí en esta historia también nos cuenta de que nos cuenta también de que el esplendor funerario de la antigua mansión se trasladó a la luminosa casa de los Buendía. Bueno, entonces en uno de los diciembres que ellos tenían, en los cuales estaban reunidos con sus hijos, ellos abrieron un cajón. Pero en el cajón, ese cajón tenía unas características muy especiales y era que estaba clavado, pues era un cajón que estaba muy bien clavado. Y pues era como de metal. Lo rasparon porque tenía sellos de brea. Sacaron el acerrín protector, estaba demasiado cubierto, era de metal. Tenía hasta 8 pernos. Bueno, y cuando lo hicieron, se llevaron una sorpresa. La sorpresa era que les habían mandado a don Fernando vestido de negro con un crucifijo, pues con un crucifijo aquí en el pecho, con la piel reventada en eructos pestilentes y cocinándose con un caldo de perlas vivas. Justamente cuando pues todos vieron esto, se asombraron demasiado y gritaron cuando abrieron la caja, porque les habían mandado a don Fernando muerto. Bueno, poco después del tratado, poco después del nacimiento de la niña, que es de Renata Remedios, se iba a celebrar uno de los anuncios más inesperados de jubileo del coronel Aureliano Buendía, y justo es que se iba a celebrar un nuevo aniversario del Tratado de Neerlandia. En realidad, ellos creían que eso era una burla que les estaban haciendo desde el orden político. Al igual, ellos, pues del término de la celebración de Neerlandia, les parecía a ellos una burla por tantas cosas y pues tantas guerras que había. Bueno, nos sigue contando pues la historia de que el coronel Aureliano Buendía hacía pescaditos de oro y los vendía. Eso era lo que él hacía cuando se encerraba en el taller a hacer pescaditos de oro. Otra de las cosas que aquí se menciona es que el coronel Gerineldo Márquez abandonó su lecho paralítico, o sea, él estaba lastimado, pero él estaba en un cuarto sentado y lo abandonó para ver pues para persuadir a su amigo y compañero de armas. Porque, bueno, sí. Dice también que cuando él vio el mecedor cargado por 4 hombres y lo vio sentado en él, le dijo unas de las palabras más perturbadoras que le puede pasar a unas de las personas del gobierno en ese entonces, y es que le dijo que le habría hecho un favor si le hubieran dejado fusilar.
Entonces en sí esto fue pues una de las cosas que él le dijo cuando cuando lo vio ahí llevado por los 8 hombres que estaban ahí cargándolo en el mecedor. Bueno, al igual el jubileo se llevó a cabo sin ninguno de los miembros de la familia que estaban en ese entonces. Estaban en la fiesta y estaban en todo y el coronel Aureliano Buendía se encerró en su taller y justo cuando él se encerró en su taller había una cosa y es que Úrsula le tocó la puerta y él dijo que no quería atender a nadie y menos pues por lo del jubileo. Entonces llegó Úrsula y le dijo a él que no era para eso, sino que era para otra cosa. Y él llegó de una y pues abrió la puerta del taller, salió y ella le dijo que abriera la puerta principal. Y él la abrió y cuando lo abrió vio a 17 hombres de todos los colores, con diferente, pues todos, todos iguales, que justamente venían de muchas de las partes de los horizontes de Macondo. Y justo cuando él abrió, los vio a todos y de una los reconoció porque él sabía que ellos eran sus hijos. Esta fue la grata sorpresa que él se llevó cuando abrió la puerta y los vio a casi todos. Eh, Bueno, casi todos eran de los más varios aspectos, no eran pues todo, pero casi todos se identificaban por una cosa y era que llevaban todos el nombre de Aureliano. Úrsula buscó una lista y fue anotando las fechas de cada una, las fechas de nacimiento de cada uno y fue tachando ahí en una de las listas que ellos tenían guardadas para la familia. Bueno, en cambio, o sea, Úrsula no fue la que lo llevó, fue Amaranta. Perdona. Bueno, Amaranta buscó la lista donde Úrsula había apuntado eso y los nombres de cada uno de ellos y puso ahí donde ella había anotado muchos de los datos importantes de ellos. Bueno, otra de las cosas es que justo cuando ellos llegaron, el que más se alegró fue Aureliano II. El festejo se puso a festejar y armó una estruendosa parranda. Él no perdía la ocasión para festejar una alegría tan grande de ver a esas personas llegar. Llevaron champaña y tocaron acordeón y lograron un carnaval. Bueno, y al igual había otra cosa y era que esos 17 hombres que eran los hijos del coronel Aureliano Buendía dañaron la vajilla, destrozaron las rosas del jardín, mataron las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta los valses tristes de Pietro Crespi. Consiguieron que Remedios la Bella se pusiera pantalones de hombre para subirse y pues a la mesa y bailar. Soltaron un cerdo encima del comedor que volvió, pues le volvió la cara muy mala a Fernanda. Fue una casa, pues la casa se estremeció con un terremoto de buena salud porque hace mucho tiempo que no hacía nada de eso. Y Aureliano II, el coronel Aureliano Buendía disfrutaba de cada uno de los juegos de estos muchachos que trataban de dañar casi toda la casa. Bueno, bueno, también dice en esta historia, también nos cuenta que José Arcadio II les ofreció una tarde de gallos. De hecho, ellos eran buenos para jugar, para apostar con los gallos.
Aureliano Triste había conseguido tener el espíritu explorador del abuelo. Todos eran artesanos hábiles, hombres de casa y gentes de paz. Cuando fueron el miércoles de ceniza, ellos fueron y el padre Antonio Isabel les puso a cada uno una cruz en la frente. Y cuando se la puso, una cruz de ceniza, llegaron a las casas y fueron, y Amaranta, y Úrsula, y Fernanda, y Aureliano II se la quitaron, y fue muy fácil para ellos quitarse esa cruz. En cambio, para esos 17 hombres no fue nada fácil, y aunque intentaron con jabón y con casi todo lo que ellos podían para poder quitarse la mancha de la cara, no lo pudieron hacer al final, y Fernanda al igual se alegró de esto porque ya donde ellos fueran los iban a reconocer por la cruz que cada uno tenía en la frente. Que eso los iba a seguir identificando por el resto de sus vidas, a cada uno. Al igual ellos, pues a ellos nunca les salió la cruz de la frente. Bueno. Casi todos, Aureliano Triste cumplió el sueño del coronel Aureliano Buendía, que era montar una fábrica de hielo en Macondo. Y lo hizo tal como su padre quería. Bueno, en esta historia también nos cuenta de que un mes después de sus llegadas, Aureliano Triste buscaba una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera que él tenía. Y se interesó por la casa que había en una esquina de Macondo. Y cuando fue a preguntar, pues todo el mundo le decía que esa era una casa que estaba abandonada, que hace mucho tiempo había vivido una señora que se comía la cal de las paredes y también la tierra. Bueno, pero que eso era en otro tiempo y que era una viuda solitaria que tenía también un ayudante que vivía con ella. Y que las últimas veces solamente se le vio en una calle con un sombrero de flores artificiales y unos zapatos de plata. Cuando pues él fue a averiguar eso, pero primeramente antes de ir allá fue a la oficina de correos a enviarle una de las cartas al obispo. Y cuando fui allá, le dijeron que su única compañera era una sirvienta desalmada que mataba perros y gatos, y el animal que pasara por su casa. Y ponía los cadáveres que mataba al frente, pues ahí en la mitad del pueblo, para que todo el mundo sintiera el olor a putrefacción. Bueno, entonces también decía que había pasado tanto tiempo que ya todo el mundo pues decía que ya esa casa ya estaba sola y que ya había muerto antes de que se terminara la guerra, la última guerra que hubo. También decía, él entró, el Aureliano Triste logró entrar a la casa para buscar para su hermana soltera y para su madre, y cuando entró se encontró con la sorpresa de que habían cúmulos de telarañas, la ventana soldadas por la humedad, el piso roto de hierba, las flores silvestres, toda clase de animales. Y justo había una viejita que estaba apuntándole con un arma a la frente, en la cruz que tenía. Y le dijo que se fuera. Y él se fue, pero justo cuando Aureliano Triste le contó a toda la familia en la cena lo que había pasado, Úrsula lloró y exclamó diciendo que todavía está viva. Fueron tantas las guerras que ahora parecía
parecía imposible que Rebeca hubiera seguido viva. Justo la única persona que no había perdido un instante de conciencia estaba viva. Y esto fue un impacto muy grande, porque nadie se lo esperaba. Ok, bueno, otra de las cosas que pasaba por ahí, pues otra de las cosas que pasaba por ahí, bueno, se me olvidaba, era que, bueno, era que Remedios, o sea, Renata Remedios, que es meme, era una de las personas más inmune a toda clase de sentimientos apasionados y ajenos. Justo ella había tenido, justo ella no sentía, pues, o sea, ella era una de las personas que era muy difícil que se pusiera a amar a alguien. Bueno, otra de las cosas es que cuando volvieron los 16 hijos del coronel, porque uno de ellos se había quedado en Macondo, todos estaban marcados aún con la cruz de ceniza. Otra vez, y justamente cuando ellos volvieron pues cuando ellos llegaron, restauraron la apariencia de la casa, cambiaron las puertas, ventanas, pintaron la fachada de los colores alegres, hicieron todo, le hicieron una reforma a la casa. Le echaron cemento nuevo al piso, reformaron la casa de una manera muy bonita. De una manera muy, muy bonita en esa casa que le faltaba la remodelación. Al igual, en la segunda visita que le hicieron los hijos del coronel Aureliano Buendía, Aureliano Centeno se quedó trabajando con Aureliano Triste. Eran los que habían llegado para el bautismo y Úrsula y Amaranta recordaba muy bien porque ese era el que había destrozado la media vajilla y todo lo que ellos tenían de plata en la mesa. Bueno, también dice que Fernanda trató prácticamente para que él no rompiera todos los platos que a ella le habían costado tanto, de comprarle un servicio de peltre para que aún así no los rompiera. Y al igual, aún así, ella los compró y él los deformó. Quedaron muy deformes esos platos, de hecho. Otra de las cosas que vio una vez cuando salió de la casa Aureliano Triste fue que cuando una de las cosas que hubo en Macondo, que fue una de las noticias más importantes, fue que hubo un ferrocarril que llegó a Macondo. Y fue la primera vez que se oyó esa palabra y todas las personas fueron a ver el ferrocarril que estaba ahí en Macondo. Bueno, ese era uno de los proyectos que tenían. Y las personas tenían que llevar dinero al ferrocarril para poder montar. Y comenzó a rendir la fábrica, comenzó a rendir mucho y comenzó a producir bastante. Entonces ahora tenían que ir para hacer helados con la elaboración de hielo con base de jugos de frutas en lugar de agua. Entonces comenzaron a hacer las paletas.
Bueno, a principio de invierno, las personas lavaban la ropa a la hora de más calor en el río. También nos dice de que la población en Macondo fue estremecida por el silbato de respiración cesante del ferrocarril. También decía, en la historia también nos decía que en el ferrocarril había también un teléfono para que ellos llamaran, habían muchas cosas del tren amarillo, y ellos cuando vieron eso en ese momento pensaron de que el tren amarillo, ¿quién iba a creer que trajera tantas incertidumbres, evidencias y tantos halagos y desventuras, tantos cambios, calamidades a Macondo? Bueno, este fue uno de los capítulos de la página 135 a la 148. Bueno, hola, ¿cómo están? Me llamo Paula Andrea Gómez Jiménez, del grado 8.1, y hoy les vengo a contar el libro 100 años de soledad del capítulo 148 en adelante. Bueno, aquí les vengo a contar en este momento que todo comenzó cuando llegó a Macondo un tren amarillo que trajo las desgracias y los problemas a Macondo, varios de los problemas que comenzó a tener Macondo. Bueno, entonces una de las cosas es que el comerciante don Bruno Crespi comenzó a proyectar imágenes en el teatro con taquillas de Boca de León, con taquillas de Boca de León. El público pagaba 2 centavos y la gente comenzó a decir que ya tenía suficientes penas, suficientes tristezas para llorar, que ponerse a llorar por personajes que eran fantásticos y que no estaban en la vida real. Bueno, entonces ellos quebraron las sillas del teatro en donde estaban. El alcalde explicó que el cine era una máquina que no merecía los aplausos del público. Era una máquina de ilusión que no merecía los aplausos del público ni de nadie, entonces prácticamente eso era como estar como perdiendo el tiempo porque la gente no iba a ir a perder su dinero en el teatro. Bueno, aquí también nos cuenta de que después llegó un aparato a Macondo llamado el gramófono. El gramófono es como una vitrola, pero en ese entonces era un gramófono de cilindro, que era como una vitrola que producía sonido. Y en ese entonces las personas más elegantes, las señoras, comenzaron a vestirse de varios trajes y comenzaron a investigar más de cerca de qué se trataba todo este descubrimiento del gramófono. Entonces se dieron cuenta que en realidad no valía tanto la pena, porque más valía la pena escuchar a los músicos tocando los instrumentos en vivo y cantando en vivo que en un gramófono escucharlo. Al principio, en Macondo, el gramófono tuvo mucha venta, demasiada, porque las personas ya tenían en cada casa un gramófono. Aunque inclusive el gramófono que ellos tenían no era para el placer, para disfrutar ellos mismos, sino el gramófono que ellos tenían era para que los niños se divirtieran jugando con él. Y por eso la gente ya después perdió el interés en el gramófono, porque no lo veían como algo que valiera la pena, como por ejemplo ver a músicos tocando en vivo. Bueno, otra cosa que fue muy importante es que ellos a veces confundían el teléfono con el gramófono. A Macondo llegó un personaje que fue demasiado importante, que se llamó Mr. Hebert. Él llegó a la casa de
Aureliano II, a la casa de ellos, de los Buendía y de los Aureliano II. Entonces, él llegó allá y lo atendieron, Aureliano II lo atendió, y cuando él se sentó, las personas no lo conocieron hasta que se comió el primer racimo de bananos, y después pidió que le trajeran el segundo. Pero hubo algo muy importante, y es prácticamente las características de cómo estaba vestido ese señor, porque este Mr. Hebert tenía un sombrero de corcho, tenía espejuelos con armadura de acero, también tenía ojos de topacio y tenía pellejo de gato fino. Él llegó un miércoles. Cuando él se comió el primer racimo de bananos y le dieron el segundo, hubo algo muy interesante, y es que sacó muchos aparatos y comenzó a medir un banano y comenzó a medirlos, y las personas se preguntaban si él al final de todo iba a dar algún resultado, y si no dio ningún resultado, no les dijo nada de acuerdo a las medidas que él tomó de los bananos. Bueno, él también tenía una venta de globos cautivos. Y cuando él llegó en ese tren, llegó, y ese mismo miércoles comenzaron a llegar varias personas. Llegaron ingenieros, agrónomos, agrimensores, llegaron topógrafos, hidrólogos, llegaron para explorar el lugar que Mr. Hebert había pisado, todos los lugares en donde Mr. Hebert había pisado en las calles de Macondo. Mr. Hebert también lo vieron con una canasta y con una red atrapando mariposas en Macondo, cazando puras mariposas. Llegaron el mismo miércoles que llegaron todas estas personas, se pusieron de una a investigar en los lugares donde Mr. Hebert había dicho. El pueblo, de un momento a otro, comenzaron a llegar tantas personas extranjeras que no eran tan conocidas en Macondo, que el pueblo se convirtió en un campamento, e inclusive las mismas personas que eran los habitantes de Macondo se tenían que levantar muy temprano para conocer su mismo pueblo, porque comenzaron a llegar muchas personas. Por ejemplo, una de las personas que llegaron fue Jack Brown, llevó en el tren amarillo, y llegaron muchas más personas. Por ejemplo, llegaron abogados vestidos de negro, el señor Brown con su mascota, el señor Brown con su mausoleo rodante, y los feroces perros alemanes que creían que tenía algo que ver con la guerra, y el pueblo se transformó en un campamento. Tenían casas de madera con techos de zinc. Tenía calles bordeadas de palmeras. Tenían también casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas, ventiladores de aspas colgados en el cielo raso. Tenían muchas de estas cosas. Tenía también extensos prados azules con pavos reales, codornices. Estaba todo lleno de puras personas. Llevaron también a las calles que invadieron, porque Macondo se convirtió como en dos ciudades unidas, porque fue el tren que pasaba por la mitad de Macondo, se paró en dos tipos de ciudades muy diferentes a Macondo. En la ciudad que estaba a este lado estaban todos los extranjeros, y estaba separado por una malla que ellos pusieron, y comenzaron a traer puras cosas innovadoras, y comenzaron a colocar sus casas allí y a invadir el territorio de Macondo. Y después del tren, en el otro lado, estaban las personas que ya vivían directamente en Macondo, las personas que se levantaban a conocer. Bueno, tenía también
las calles llenas de borrachos y casi todas las personas que eran extranjeras y que iban a visitar las calles de Macondo primero iban a la casa de Aureliano II porque las puertas siempre estaban abiertas para recibir a todos los extranjeros y a todas las personas que pasaran por Macondo. Entonces todos los visitantes llegaban allá y les daban pescado, les daban limonada, arroz, legumbre, les daban carne, les daban de todo y que ellos comían en la casa de Aureliano II. En ese pueblo invadieron los terrenos, llevaron mujeres prostitutas, en fin, fue como el pueblo que estaba se transformó en dos muy diferentes. Bueno, el sector estaba cerrado, como les dije, por una malla metálica que tenían. Santa Sofía de Piedad, bueno, la casa de Aureliano II se llenó la casa de la plebe y se llenó de muchas de las personas. Otra cosa, un evento pues que fue impactante también en estos capítulos, en esa historia, es que se descubrió que Renata Remedios, que le decían Meme, se descubrió que ella levitaba, que fue cuando una vez entre Fernanda y Úrsula iban a tender un tendido blanco cuando vieron que Renata Remedios comenzó como a levitar y comenzó a alzarse y comenzó a levantarse mucho más de lo que estaba el suelo. Y casi todos los hombres que iban allá de visita, casi todos los hombres que iban allá y tenían contacto con ella o hablaban con ella, curiosamente aparecían casi todos muertos porque ella tenía como algo que hacía que ellos se murieran de amor por ella. Por ejemplo, en uno de los momentos fue cuando Renata Remedios estaba bañándose y uno de ellos la espiaba por el techo y ella le dijo que tuviera mucho cuidado, que si se caía de esa altura se podía morir. Y él pues siguió mirándola y de un momento a otro se cayó. Y también, se cayó y se murió. También hay otra de las personas que era un muchacho que se había quedado al principio mirando a Renata Remedios al lado de su ventana y apareció muerto al otro día, que era una de las personas que eran unos guardianes de esa casa al principio de la historia. Entonces estas fueron prácticamente las cosas que pasaron en este capítulo, las situaciones que pasaron en este capítulo y espero que les haya gustado. Mi nombre es Paula Andrea Gómez Jiménez, espero que les haya gustado este resumen que les di de este capítulo y que les haya servido de mucha ayuda. Chao, gracias. Ok, cabe recordar que la autoridad en el capítulo 148 en adelante, la autoridad fue cambiada por sicarios. Por ejemplo, el hermano del coronel Magnífico Bisbal llevó a su hijo a tomar un refresco y el niño tropezó y dejó derramar un poquito de su líquido, de su bebida, encima de un policía y este mató a los dos. Y también fue encantado por los encantos de Remedio y por esta razón mató a todos los que se llamaron aurelianos, que fueron los que trataron de defender en ese momento a Renata Remedios y que tenían una cruz en la frente por el día de ceniza en que todos fueron marcados por el papa de ese entonces, por el cura de ese entonces. Aureliano Amador comerciaba con indios. La única diferencia que había en ese capítulo, la única diferencia entre liberales y conservadores era que
los liberales iban a misa de las 5 y los conservadores iban a misa de las 8. El coronel Gerineldo Márquez escapó de 3 atentados que había enfrentado en 3 guerras. Entonces, esto era lo que les quería recordar en este capítulo 2. Hasta luego. Bueno, hola, ¿cómo están? Me llamo Paula Andrea Gómez Jiménez, del grado 8.1 de la José Miguel de Restrepo y Puerta, y hoy les vengo a contar el capítulo 162 del libro de 100 años de soledad. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, en este capítulo hay cosas muy interesantes, por ejemplo, como que José Arcadio se fue para un seminario. Úrsula trató de esforzarse mucho tiempo para que José Arcadio pudiera ir a este seminario papal, y él se fue. Úrsula resistía mucho a envejecer, empezó a perder la vista, tomaba jarabe de tuétano y se echaba también miel. Veía con la memoria. ¿Por qué digo que veía con la memoria? Porque ella ya conocía toda la casa, conocía todo lo que hacían los habitantes de la casa, conocía qué hacía Fernanda, qué hacía cada uno y a qué hora se levantaba, a qué horas hacían cada actividad, porque ella ya sabía, ella los atendía y ella era la que estaba pendiente de las necesidades de cada uno, y también conocía cada uno de los lugares de la casa, por eso recordaba y veía con la memoria, porque ya estaba perdiendo la vista. Bueno, por ejemplo, a Fernanda se le perdió el anillo y ella lo estuvo buscando mucho tiempo y la verdad no lo encontró, pero Úrsula recordó que ella siempre iba al cuarto de los niños y se quitaba el anillo. Entonces Úrsula fue al cuarto de los niños e encontró el anillo y se lo dio a Fernanda. Amaranta en ese momento estaba bordando. Úrsula le daba Parkinson y Úrsula era la mamá del coronel Aureliano Buendía. Hubo algo muy particular en esta historia, y es que a Úrsula le pasó algo muy interesante. Es que el niño de Úrsula iba a ser ventríloco adivino y Úrsula creyó que era con cola de marrano, entonces mejor le dijo a Dios que se le muriera. Le pidió a Dios que se le muriera el hijo. Amaranta vivía con amargura, pero aún así a la vez era tierna. Rebeca se comía las paredes. Rebeca era la persona que vivía a un extremo de Macondo. Rebeca a la vez desvariaba, o sea que ella se creía que vivía pues casi siempre con la mano levantada, creyéndose que era el arcángel Gabriel. Entonces ella desvariaba mucho. José Arcadio le dio 65 veces la vuelta al mundo y era el esposo de Remedios. Pilar Ternera era una persona físicamente gorda. José Arcadio II es el cuñado de Fernanda. Aureliano II se separa de Fernanda por una infidelidad que él cometió con Petra Cotés. Aureliano II tenía un hermano gemelo. Bueno, un sábado de infortunio apareció Camila Sagastume, conocida con el nombre de la elefanta. Era maciza y tenía un encanto personal. Era una directora de una academia de canto. Amaranta era virgen, nunca tuvo esposo, y Amaranta les dio un acérnico en la comida para 68 compañeras de Remedios, que ella llevó a la casa un día que ella llevó, y para eso también compraron unas vacinillas para cada una de las 68 amigas que ella llevó, compañeras, y también se llevó para la casa de ella a las monjas. Fernanda, las vacinillas que compró fueron 72. Santa Sofía de Piedad era la madre de José Arcadio II. Había una niebla opresiva en octubre. Era martes 11 de octubre. Habían 17 pescaditos de oro cada día
Cada día hacía pescaditos de oro en octubre. Por día hacía 25. En octubre había bastante lluvia. El coronel tenía una barba de 3 días y con una pelusa blanca. Y justo ese día viernes le iban a cortar el cabello y también le iban a cortar la barba. También esta historia nos cuenta de que a Amaranta se le presentó la muerte vestida de azul. Amaranta primero no dijo que se iba a morir, pero después que supo la fecha, sí lo dijo. Dijo que se iba a morir sin dolor ni miedo ni amargura al anochecer en la que terminaba de construir su propio lienzo. Se llevó 4 años, porque ella primero había dicho de que ella se iba a morir el 6 de abril. El 4 de febrero dio la última puntada a lo que estaba construyendo. Ella ese día, el 4 de febrero, murió en las horas de la tarde con un peinado de trenzas y Santa Sofía de Piedad se hacía cargo de Úrsula. Mauricio Babilonia fue una persona muy importante en la vida de Renata Remedios, porque Mauricio Babilonia era el novio de ella, era el novio de Meme. Él era mecánico, era también de la zona bananera. Él siempre lo perseguían unas mariposas amarillas y por eso prácticamente él se identificaba. Bueno, él era un mecánico y ahí fue cuando Remedios lo conoció, cuando fueron, porque se les había acabado la gasolina del carro, que estaba Renata Remedios con su padre. Pilar Ternera leía las cartas. Era pitonisa de Tenaria y dio a luz a Arcadio, Pilar Ternera. Arcadio era abuelo de Meme. Había otro detalle muy especial conforme a Mauricio Babilonia y era que las mariposas amarillas significaban la mala suerte. También nos muestra que Mauricio Babilonia estuvo lisiado por un disparo y acusado de un robo de gallinas porque Mauricio Babilonia, cuando se enteraron de que Mauricio Babilonia y Renata Remedios eran novios, Fernanda los quiso separar, entonces encerró en un cuarto a Renata Remedios y no la dejó volver a salir ni a ver a Mauricio Babilonia. Entonces él se subía del techo para verla en el cuarto y se subía cada día a verla. Entonces, en una de esas, las personas, pues Fernanda pensó que él se había entrado a robar las gallinas, entonces cogió y le dio un disparo y él quedó lisiado. Y cuando le dispararon, Renata Remedios, ella pensó que lo habían matado, pero en realidad no fue así. Él quedó lisiado, pero nada más le pasó, no se murió. En este capítulo pasan muchas cosas y una de las cosas es también que Aureliano II va donde Petra Cotés y hacen una fiesta y en esa fiesta la que es llamada Elefanta y se ponen a hacer un concurso del que coma más. Y al otro día se ponen demasiado mal y llevan a Aureliano II al hospital. Y también se pusieron a beber mucho esa noche e hicieron una fiesta donde Petra Cotés, pero a ella tampoco le importaba porque ella siempre sabía de que él tenía que volver a esa casa, así sea por las botas de charol que él dejó para el día del funeral de él, para el día que él se iba a morir, porque él sabía que en ese día se iba a poner esas botas. Bueno, amigos, esto fue toda la historia del tercer capítulo de 100 años de soledad de la página 162. Entonces espero que les haya gustado y muchas gracias por haberlo escuchado. Hasta luego. Bye.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Gómez Jiménez, del grado 8.1 de la José Miguel de Restrepo y Puerta. Y hoy les voy a contar el capítulo número 177 de 100 años de soledad. Bueno, ese capítulo les quiero contar que comienza con la muerte de uno de los personajes más importantes de esta historia, y es del coronel Aureliano Buendía. Y esta muerte, este luto, fue muy coincidencial justo con las vacaciones de Meme. Meme, Renata Remedios. Las dos cosas se dieron como al mismo tiempo. Entonces la casa estaba de luto. La casa tornó un ambiente muy triste, un ambiente como de soledad y de tristeza. De hecho, hay datos muy importantes, y es que en la casa se hablaba en susurros, se comía en silencio, se rezaban tres rosarios 3 veces al día. Habían hasta los ejercicios que practicaba Renata Remedios del clavicordio, eran los ejercicios más fúnebres. Bueno, al otro año de lo que pasó de ese luto y de las vacaciones, nació una niña llamada Amaranta Úrsula, una niña que de hecho era muy enferma. Meme terminó sus estudios, se graduó, el diploma de ella se lo dieron, y también en la misma noche de la graduación ella tocó una de las canciones en el clavicordio. Todo el mundo estaba en silencio, y ella tocaba unos ritmos muy melancólicos. Bueno, ella le hicieron a ella una fiesta organizada para celebrar la culminación de sus estudios. El coronel Aureliano Buendía murió, y justo cuando él murió nació una niña entre Fernando y Aureliano, que fue precisamente Amaranta Úrsula. Bueno, y la otra Amaranta, también murió. Amaranta Úrsula era caprichosa y muy enfermiza. Patricia Brown era amiga de las amigas norteamericanas de Remedios. Renata Remedios estaba enamorada de un norteamericano, un pelirrojo, que ella conoció con sus amigas cuando fue a visitar la otra frontera del tren, la otra frontera, porque Macondo se dividía en dos ciudades: la ciudad de los extranjeros y la ciudad de Macondo, que era la que siempre ha estado. Bueno, a José Arcadio, José Arcadio es el hijo de Úrsula, y a Úrsula le diagnosticaron con un tumor benigno en el intestino grueso, y la estaban preparando para hacerle una intervención telepática. El hipocorístico de Remedios, el nombre con que a ella la llaman de cariño, es La Bella, o también le dicen Meme. Bueno, encontraron el cadáver del coronel Aureliano Buendía bajo el castaño. Amaranta ayudó a levantar el cuerpo, y le puso una ropa de guerrero. Y también ella casi siempre, cuando había una de estas situaciones, se ponía a escuchar los valses de Pietro Crespi. Amaranta es la tía de Aureliano José. Amaranta es hermana del coronel Aureliano Buendía, que fue el que murió, y ella lo recogió. Rebeca murió porque Rebeca era la que vivía a un extremo de Macondo, que se comía el cal de las paredes, y Amaranta fabricó de ella un cadáver muy bonito porque lo decoró y le puso peluca y la vistió y todo. Entonces se veía muy bien ese cadáver. Incluso lo puso como una mujer vestida de azul, con el cabello largo y de aspecto anticuado, con un cierto parecido a Pilar Ternera. Ok, entonces esto fue prácticamente un resumen de lo que es el capítulo 177 de
el 100 años de soledad, del libro 100 años de soledad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.